saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio con el que repasamos semanalmente en esta misma sintonía la actualidad más reciente de la Iglesia diocesana que peregrina en Toledo. Se trata de la primera entrega que les brindamos en este año que inauguramos hace nada y del que llevamos consumido ya medio mes, 2 semanas cargadas de dificultades sanitarias y ahora encima climatológicas. Nosotros hemos empaquetado lo más relevante que ha pasado en nuestra diócesis y lo hacemos llegar a sus hogares con el reconocimiento que todos ustedes nos merecen. Pasen y vean. Les vamos a ofrecer en primer lugar un breve resumen de los hechos más noticiables que nos ofreció el pasado 2020. Un año que inauguraba un nuevo pontificado en la sede de San Ildefonso y en el que enseguida experimentamos cómo la dichosa pandemia confinaba todos nuestros planes. Nos ha tocado vivir la suspensión y la adaptación de nuestra vida pastoral y litúrgica y hemos podido explorar nuevos medios para no dejar de estar cerca de todos, especialmente de los más necesitados. Ahí va nuestro resumen agradecido del pasado año. Pocos días antes de comenzar este año 2020 conocíamos el nombramiento de parte del Papa Francisco de don Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria Cáceres, como arzobispo de Toledo. Tomaría posesión de la archidiócesis 2 meses después, pero una semana antes la Catedral Primada acogía la despedida de don Braulio Rodríguez Plaza, obispo de Toledo, desde el año 2009. He vivido 10 años y 8 meses con una intensidad grande, gozando y afrontando los retos nada fáciles que hemos tenido. He gozado sin duda y he querido una y otra vez comenzar de nuevo tras mis fallos y pecados y renacer en ilusión en este o aquel ámbito de la vida de la Iglesia de Toledo. 6 días después, la parroquia de la Calzada de Oropesa acogía la entrada de don Francisco Cerro Chaves y un día más tarde tomaría posesión de la archidiócesis de Toledo. La Catedral Primada acogía esta celebración en la que estuvo presente el nuncio de su santidad y en la que participaron 5 cardenales, 8 arzobispos y 31 obispos. Me uno a la fecunda labor pastoral desarrollada por los arzobispos que tuvo Toledo, recordando a los últimos, don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares y don Braulio. Todos ellos me animan a continuar por el camino que han seguido de tener el corazón de Jesús como fuente de evangelización de los pobres. Esa misma tarde, don Francisco Cerro participaba en una de las iniciativas más multitudinarias de la Archidiócesis de Toledo, la Quinta Fiesta por la Mujer y la Vida. 13 días después se decretaba el estado de alarma en nuestro país, una circunstancia nueva en nuestras vidas que también afectaría a la pastoral de la Iglesia. De sus primeras actuaciones, el arzobispo de Toledo firmaba el decreto con fecha del 13 de marzo, motivado por la expansión del COVID-19. En él declaraba la dispensa de la asistencia al precepto dominical y festivo, y con el objetivo de evitar también problemas de conciencia o dudas sobre el modo de proceder de los fieles ante el cierre de los templos al culto. Antes de acabar el mes de marzo conocíamos el nombramiento de don Luis Miguel Muñoz Cárdava como arzobispo titular de Nasai y nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. Este sacerdote diocesano, que había sido hasta el momento consejero de la Nunciatura Apostólica en Turquía, sería ordenado el 25 de julio en la Catedral Primada. Se trata de un nombramiento histórico, porque es la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará tan importante tarea eclesial. Os exhorto a vivirlo como un signo más de la histórica y profunda comunión que ha existido siempre entre esta sede primada de España y el sucesor de San Pedro. Y así llegó la Semana Grande de Toledo, la Semana del Corpus Christi, cuya celebración tuvo lugar el 11 de junio. Y a pesar de que no salió la custodia de Arfe con el Santísimo por las calles de Toledo, en la solemne procesión en las segundas vísperas pudo recorrer las naves de la Catedral Primada, respetando los aforos y cumpliendo con las restricciones sanitarias del momento. Ese día la Iglesia también celebraba el Día de la Caridad. Caritas, que es la Iglesia haciendo caridad, este año ha sido la buena noticia para muchas familias y personas que se han visto afectadas por la crisis económica. Por ello surgía la campaña Emergencia Coronavirus en el mes de marzo.
Y a finales del mes de junio el Salón de Concilios acogía la presentación del proyecto Cor Jesu, la red de economatos de la Archidiócesis de Toledo, que pretende dignificar la entrega de alimentos a las familias que más lo necesitan. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Todo lo que han hecho tantos personas de Cáritas, los que trabajan, los voluntarios, los que están en la dirección, tantas Cáritas parroquiales, interparroquiales, diocesanas, trabajando en este gran proyecto. Por eso el proyecto Cor Jesu yo lo siento muy personalmente mío de economatos, ¿no? Sin duda alguna está formado por muchas manos tendidas a los más pobres. Desde el mes de julio la Archidiócesis de Toledo cuenta con 2 nuevas vicarías para los asuntos económicos y para la vida consagrada. Y 2 también son las nuevas delegaciones, una que fomenta el cuidado de la creación y otra dedicada a la espiritualidad. La Iglesia de Toledo, siempre atenta y cercana a los que más sufren, el 3 de julio formaba una comisión para gestionar y coordinar los esfuerzos en las residencias diocesanas. Pero también hemos rezado por las víctimas de la pandemia y sus familias. La Catedral Primada acogía el pasado 11 de julio la misa funeral, ceremonia que presidió el señor arzobispo de Toledo. En ese mismo mes, en 2 celebraciones diferentes, el sábado 18 y el domingo 19, eran ordenados 4 diáconos y 8 presbíteros. Pero nuestra diócesis también ha recordado a los 25 sacerdotes que han fallecido a lo largo de este año, y lo hacía con celebraciones en todos los arciprestazgos el pasado 25 de noviembre. Otra de las grandes noticias llegaba en agosto, con la apertura de la Puerta Santa del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Era el 2 de agosto cuando el señor arzobispo de Toledo nos invitaba a todos a peregrinar, con esperanza, hacia el hogar de María, casa de sanación. Y el 19 de septiembre comenzaba el nuevo curso pastoral, con el último programa anual del Plan Pastoral Diocesano, que nos invita a ser sal y luz en nuestra sociedad, a establecer un diálogo con Dios y con el mundo, y a evangelizar a través del arte. Apenas unos días después, tras 18 meses de trabajo, en octubre de este año 2020 finalizaban las obras de restauración de la torre de la Catedral Primada, que han devuelto su esplendor a esta obra de arte universal, claro ejemplo donde la belleza se pone al servicio de la evangelización. En su presentación, un recuerdo emocionado para quien fuera arquitecto del Templo Primado durante más de 20 años, don Jaime Castañón, que dirigió el proyecto y las obras hasta poco antes de morir por coronavirus el pasado mes de abril. Un año este 2020 difícil en muchas ocasiones para la vida pastoral de la Iglesia, para sus celebraciones, para sus encuentros, también para su misión evangelizadora. Pero en resumen podemos decir que ha sido un año para la creatividad, donde nada de lo previsto se ha dejado de hacer, aunque eso sí de manera diferente, tal y como reconoce el señor arzobispo de Toledo. Respeto a la normativa sanitaria. Siempre hemos dicho ese. Segundo, cumplir con nuestra misión pastoral, porque eso no significa que porque haya que ser muy fieles a la normativa, todo lo que podamos hacer no lo hagamos, hagámoslo. Y tercero, pues mucho sentido común para seguir pensando pues, en la gente que tenemos en nuestras iglesias, cómo ayudarlas y cómo recuperar para que realmente podamos vivir con lo que significa el Evangelio de Jesús, que siempre es un Evangelio de esperanza. A pocas horas para que dé comienzo 2021, algo queda claro, y es que la misión de la Iglesia debe continuar. Y ahora más que nunca el mundo necesita que sigamos llevando y ofreciendo a todos el Evangelio de la esperanza, que nos enseña lo que reconocía el Papa Francisco ante el crucifijo de San Marcelo, que todos necesitamos de todos para salvarnos. Este pasado sábado fallecía don Jesús López Muñoz, nuestro delegado diocesano de misiones, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la casa parroquial de la Puebla de Montalbán. La noticia ha conmovido a misioneros, sacerdotes y agentes de pastoral de dentro y fuera de nuestra archidiócesis. Sejo, nuestro querido Sejo, nunca dejó de ser una personalidad muy carismática y un sacerdote muy cercano, dispuesto a estar siempre junto a la gente y a poner a las personas en el centro de su día a día. Va a costar mucho tiempo olvidarle. La pasión por la misión guió siempre el camino de don Jesús López, por todos conocido como Sejo, el actual delegado de misiones de la Archidiócesis de Toledo y párroco de la Puebla de Montalbán. Fallecía el pasado sábado y será enterrado en Burujón.
A lo largo de toda su vida sacerdotal, Sejo inoculó su amor a la misión en todos aquellos lugares donde sirvió como sacerdote, tanto en las parroquias toledanas de Escalonilla, San José Obrero en Toledo y en la Puebla de Montalbán, como en Perú, donde destacó por su labor misionera en Lurín, Villa El Salvador y Pachacamac. Precisamente desde Perú, el arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, hacía llegar su más sentido pésame a toda la Iglesia de Toledo. Para los feligreses de la Puebla de Montalbán, mi cariño, mi cercanía, me premiaron en el último viaje con esta estola y la mitra. Gracias, Señor, porque hay sacerdotes tan amigos, tan fraternos, que nos hemos comunicado siempre y han llevado en su misión, en su trabajo, el amor al Perú. Toledo, misionera. También Obras Misionales Pontificias trasladaba su pésame a la diócesis y a toda la familia misionera, al igual que lo hacían los misioneros toledanos repartidos por todo el mundo. Desde Radio Televisión Diocesana transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y parroquia por la muerte de Sejo, que además de buen sacerdote y amigo, fue un gran colaborador de esta casa desde sus comienzos. Descanse en paz. Estamos en la parroquia. Recuerdan que ya el año pasado, por estas fechas, pleno mes de enero, en torno al 16 de enero, fiesta de San Marcelo, tuvimos ocasión de poder hablar de la figura del cardenal Marcelo González Martín. Y recuerdan que tuvimos ocasión de hablar con el portador por excelencia de su legado y compañero durante muchos años, que es su secretario personal. Apenas pudimos el año pasado movernos de los años del obispado de Astorga. Por eso nos comprometimos de algún modo a prolongar esta especie de repaso por lo que fue la figura episcopal de don Marcelo en algo que aspira a ser una trilogía. Tenemos el gusto esta noche de contar en esta segunda parte con el testimonio de don Santiago Calvo Valencia. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Hombre, no, gracias a ti y a los que me habéis llamado e invitado. Yo con mucho gusto. Muy bien, pues como le decía, tomamos parte empezamos esta segunda parte de la trilogía en la parte del episcopado de don Marcelo en Barcelona. El año pasado nos quedábamos en el río Voltoya cuando usted vincula su vida ya de una manera muy directa a la trayectoria de don Marcelo. ¿Cómo vivió don Marcelo su nombramiento para Barcelona? Pues como un acto de servicio a la Iglesia. Como un acto de servicio a la Iglesia, sabiendo además que iba a ser años de sacrificio. Pues mire, sé que voy al fracaso, fiat voluntas Dei. Y te quería pedir un favor, por eso te lo digo. ¿Tú querrás venir conmigo? Digo, entonces tenía yo 28 años. Mire usted, yo con usted voy donde usted quiera. Y si vienen dando leña, no se preocupe, porque me pongo yo en el medio, lo repartimos y tocamos a menos. Y entonces me dio un abrazo, de verdad, me dio un abrazo que todavía me conmueve cuando lo recuerdo. Sí. Dice, lo esperaba, muchas gracias. Ahora, silencio hasta que salga la cosa. Dicen que saldrá el día 22, pero hasta entonces silencio absoluto. De manera que don Marcelo vio que bueno, era una particular participación en la Cruz de Cristo, sabían que el ambiente iba a ser hostil. ¿Fue efectivamente tan hostil como todo parecía sospechar? Bueno, ¿era minoritario o había gran parte del clero que recibió? Bueno, no, había después, don Marcelo le dijo al nuncio, mire usted, yo no... Bueno, muchas cosas ocurrieron mientras tanto. Y llegó un momento en que el nuncio se arrugó, porque vino un enviado del Papa para ver lo que pasaba. Y le propuso a don Marcelo que retrasara la toma de posesión, sine die. Don Marcelo, eso no. Aquí o sí o no. Claro. Mire usted, si eso se alarga va a ser peor. Yo ya dije desde el principio que no debía ir porque iba a ser contraproducente, no por mí, sino por lo que iba a ocurrir de la lucha dentro de la Iglesia.
tienen la libertad para anular el nombramiento, le anulan y yo me quedo en Astorga tan tranquilo. Ahora, si le mantienen, hay que ir. Hay que ir. Y podemos hacer una cosa, yo puedo ir, estar allí un año, intento apaciguar aquello lo que pueda y después no se preocupen que estoy dispuesto o a ir a la diócesis que quede vacante más pequeña o volver a Valladolid y a hacer los trabajos que estaba haciendo. Y ahí quedó vacante Tarazona. Dijo Tarazona, que mire. Y entonces dijo, no, eso de ninguna manera. Bueno, pues decidan, o pronto o a casa. Y entonces dijeron, bueno, entonces vino y había un grupo pequeño, si a lo mejor se nos podemos calcular, podrían ser lo más un 15% de protestones, pero muy bien organizados. Muy bien organizados, que montaron esa campaña de Volem Bisbes Catalans, y viene impuesto por Franco contra Cataluña. Entonces tenemos que darle los catalanistas, todos contra él, porque viene contra Cataluña. Y como viene impuesto por Franco, todos los demás que estaban contra el régimen de Franco ya en decadencia, comunistas, socialistas, de Esquerra, que después han salido de estos distintos partidos, pues mira, la manera de meternos, de ateos, buscando cartas de migrantes, mujeres de no sé qué, del grupo del otro grupo, como viene pues de la manera de tirar contra Franco es contra el obispo que ha nombrado Franco, lo cual era falso. Montaron un muñeco y dijeron todos contra él, pero ese muñeco tenía carne y hueso. Claro. Y se había opuesto a ir porque decía que no le iban a recibir por esto. Bueno, el nuncio dijo, esto no tiene importancia, esto no sé qué, pero cuando vio que el Papa se interesaba, decía, pues esto hay que retrasarlo. Dijo, Marcelo, ahora no, o a casa o a Barcelona, y sea una cosa u otra que sea, con el apoyo y la responsabilidad de ustedes. Fueron 6 años en Barcelona, 5 años y pico. Sí. Que parecieron muchísimos más. Dieron mucho de sí. Dieron mucho de sí por la cantidad de cosas que pasaron. Fueron unos años procelosos en todo, en el ambiente eclesial, en sí, el claro, contexto... porque es que allí iba muy unido. Cuando decían estos, estaban muy unidos, el grupo que se oponía, y parte de ellos muy unidos, los grupos catalanistas que después han cristalizado en Convergencia y Unión. Los grupos estos separatistas también tiran en Convergencia y que se han convertido después en Esquerra, con el apoyo más o menos oculto del monasterio de Montserrat y de algunos religiosos, en concreto de los capuchinos. Y claro, pues ahí vino el problema. Y estaban. Dicen también los anales que después de una resistencia y una época, un primer encuentro muy difícil, todo se fue distinguiendo cuando la gente fue viendo con ojos eclesiales cómo se iban cumpliendo ciertos logros pastorales. Claro. ¿Qué era lo que estaba más abandonado que usted recuerda? Usted tenía 28 años de aquella. 28 años cuando el nombramiento, estuve 28 a 34 años estuve allí. ¿Qué fue lo que recuerda que encontraron más patas arriba, más abandonado y qué fue lo que...? Bueno, donde estaba el verdadero problema, un problema muy principal, era el seminario. El seminario era un poco el centro del que querían apoderarse estos catalanistas y estos obreristas, porque sabían que si formaban seminaristas a su antojo, pues después tendrían sacerdotes manejables a su antojo. Había habido operarios diocesanos hasta 5 años antes, ya que venían 5 cursos con sacerdotes de la diócesis. Pues cada año deshacían, trituraban psicológicamente al equipo que iban formando y tenían que poner otro. El último fue el último rector, era el sacerdote que tenía más prestigio en toda la diócesis, por su valía intelectual, por su carácter, por su manera de ser, por su catalanidad noble, abierta, pero muy catalán, no le podían decir esto. Don Antonio Briva, y dijo, mire, yo ya no aguanto más, llevo un año y yo no puedo seguir, ya me han triturado a mí y a todo el equipo, ya no puedo seguir. Y entonces el nuncio, siendo arzobispo coadjutor don Marcelo, dijo
al arzobispo, doctor Modrego, desde este momento creo que debe delegar en el arzobispo juez tutor la marcha del seminario, con plenos poderes para todo. Y ahí es donde empezó. Entonces, el primer trimestre no hubo clase en el seminario y se formó una comisión de sacerdotes de distintas tendencias, de distintos campos y apostolado, para estudiar a fondo el problema del seminario, el problema pastoral, intelectual, de piedad, de formación hacia la gente, de convivencia dentro del seminario, cómo se hacía. Y estuvieron con ponencias muy bien preparadas, muy bien, y entonces vino la distensión, empezaba poco a poco la distensión. La distensión en la mayoría de la diócesis, porque veían que el arzobispo era abierto. Claro. Pero los que veían que se les iba de mano el seminario, pues no estaban tan a gusto. Claro. Llegó el tiempo de nombrar rector del seminario. ¿Y a quién nombraba? Y había un sacerdote en Madrid que iba a volver a la diócesis de Barcelona, porque había sido conciliario nacional de la JOC hacía años y había sido suspendido a divinis en la diócesis de Madrid por el obispo patriarca Hijo Garay, lo cual le daba una categoría un poco así ante los protestones. Claro. Un poco de recelo ante los que no protestaban, pero que veían que era un buen sacerdote, era muy buen sacerdote. Bueno, pero este sacerdote estuvo suspenso a divinis y por el arzobispo, el obispo de Madrid, y venía a decir misa a la diócesis de Toledo. A Illescas venía cada día, decía misa, pues ya estaba en Madrid, pero allí no. Le levantaron la suspensión a divinis y después la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar le nombró Conciliario Nacional de la Juventud, don Ramón Torrella. En el año 68, cuando se produce la gran crisis de la acción católica, pero ya desde el 67 venían con dificultades, y es cuando cesaban varios conciliarios por estatutos, y la conferencia episcopal, la conferencia episcopal recién nombrada, renueva esos cargos, les releva de los cargos y lo consideran como que es una destitución. Y entonces los que no cesaban por estatutos se unieron a ellos, y entre ellos estaba don Ramón Torrella. O sea que se unió a los estos. Y entonces ya, pues hombre, pues a este le van a respetar. Bueno, pues sí. Pues al principio la única condición que puso fue que él tenía que darle libertad para escoger equipo de colaboradores. Claro. Bien, pues ahí tienes el equipo de colaboradores. Bien, y empieza con el asunto, y efectivamente y el seminario empieza con más suavidad, se calman las cosas en la diócesis. Después, al año siguiente, se cumplía el año que don Marcelo se comprometió a ir por un año. Y el nuncio le dijo, no, usted ahora de arzobispo ya residencial, bueno, pues tiene que seguir por el mismo camino, que este es el verdadero camino para lograr la pacificación y lograr el impulso de la diócesis. Bien, pero yo necesito aquí colaboradores para que no me digan que lo voy a hacer yo solo. Claro. Pues y nombra vicario general a otro sacerdote de Barcelona que estaba en Madrid, vicedirector, subdirector del Instituto León XIII, don José María Guix, vicario general. Ya a los catalanistas ya no les gustaba tanto porque no era catalanista. Bueno, bien, y don Marcelino, pues ya después, pues yo necesito redistribuir el trabajo y que nombren obispos auxiliares. 4 obispos auxiliares, pide. Y bien, bueno, pues lo dice al nuncio, no sé, déjeme que lo consulte y tal. A los pocos días fue don Marcelo a Roma, otros asuntos, estuvo en la Secretaría de Estado. A Monseñor Benelli, cuando le dijo que pensaba nombrar obispo auxiliar a Torrella, se le abrieron los ojos de alegría. Sí, porque eran muy amigos y valía mucho las cosas, sí. Bueno, y llega, pero cuando le nombran obispo auxiliar de auxiliar, los seminaristas le sienta mal porque ha aceptado ser obispo auxiliar. Porque querían
que lo distribuyera, pero como ellos querían. Claro. Decían 4 obispos auxiliares y 4 tendencias distintas para ver una coordinación. Y los seminaristas empiezan también ya, movidos por gente de fuera, a no ir a su clase de pastoral. Habló con el nuevo rector, oiga, mire que esto no se puede tolerar, no, esto lo apaciguo yo, esto se arregla, no, esto... Llegan los exámenes y dicen que no se quieren examinar. Y el rector dijo, no, mire ya, por aquí ya no hay que pasar. O se examinan, o ya no van a necesitar más exámenes en toda su vida, porque van a la calle. Entonces se examinaron. O sea, que el tema del seminario fue... Bueno, el más duro. El más fue duro, el más duro porque, de todos los temas empezaron los pastorales. seminaristas a ir después otra vez a las manifestaciones, a protestas y todo eso. Claro, pues todo lo que se había hecho el primer año se vino abajo. Año de muchos cambios pastorales en Barcelona, se implementaron los arciprestazgos. Claro, porque para decir estaba todo como muy unido, con poca coordinación, y eran arciprestazgos, a lo mejor pues con 400.000 habitantes, una cosa así. Claro, esto es demasiado. Había 20 arciprestazgos con esto, y entonces dobló el número de los arciprestazgos, en lugar de 20, 42, para distribuir mejor las funciones, pues para coordinarlos 7 vicarios episcopales. Se crearon vicarías también, entonces. 7 vicarios episcopales y un provicario de ayuda de apostolado seglar, con un provicario específico para la acción católica y los nuevos movimientos. Y después un estudio de toda la diócesis en zonas pastorales, hecho por un técnico, un sacerdote técnico en esto, pensando a ver cómo se podían coordinar mejor los distintos sectores de la diócesis, pensando, y así lo dijo, en posibles nuevas diócesis que después se han hecho. Se crearon muchas parroquias en barrios obreros. 50 nuevas parroquias, 52 nuevas parroquias en barrios obreros, muchos colegios en barrios obreros coordinados por el presidente de la FERE y por el obispo auxiliar, uno de los obispos auxiliares, el obispo José Cadmañ, que en unión con la FERE, de haber un plan, que me presente la FERE un plan de proyecto de colegios junto con el colegio de párrocos de Toledo. Una cosa que se pasa un poco por encima, que es que se empezó a promocionar el catalán en aquellos años donde todavía al servicio de la liturgia, fue don Marcelo el que... Bueno, es que esto lo había dicho el concilio, que había que admitir las lenguas autóctonas, eso está en la Constitución de Liturgia. Bueno, pues así se empezó a hacer, sobre todo dirigidos y coordinados por el monasterio de Montserrat. Y don Marcelo hizo un día también en una de las reuniones, empezó por entonces la reunión de la conferencia episcopal, el grupo de obispos de Cataluña, después lo han llamado ya conferencia episcopal, y esto ya van y han intentado ser conferencia episcopal independiente, no, el grupo de obispos de Cataluña, porque las diócesis de Cataluña estaban todas mirándose en Barcelona. Entonces había que hacer centros donde se pudieran formar los sacerdotes no solo de Barcelona, sino de toda Cataluña. Pues hizo el Instituto de Estudios Pastorales, donde se venían a formar sacerdotes de Cataluña, la Facultad de Teología, una aspiración que había desde hace no sé cuántos años y que lo logró también en pocos años. Y se me había perdido un poco el hilo, esto de lo del catalán. Sí. Y entonces, en una de estas reuniones, el obispo de Gerona entonces, que era el señor Jubany, dijo que es que hay presiones, y yo estoy recibiendo presiones para que lo haga llegar aquí, del Òmnium Cultural, que estaba empezando aquellos años. Ah, caramba. Sí, estaba empezando aquellos años. De por qué la Iglesia no promueve la lengua catalana en la enseñanza. Bueno, se puede promover, se puede hacer, por lo menos, decía él, en la enseñanza de la religión y en las oraciones, como hizo el fomento de piedad, el fomento de pietad que existía y se venía y eso fue. Entonces recuerdo que un día vinieron don Marcelo y el obispo de Gerona
Jubany, que después le sucedió en Barcelona, al ver al ministro de Educación, Villar Palasí, y efectivamente en la ley de educación introdujeron que había que introducir el respeto o la promoción de las lenguas autóctonas en esta ley que se hizo hacia el año 69-70. Nos estamos quedando casi sin tiempo. ¿Es usted tan prolijo en detalles, don Santiago? Bueno, es que hay que explicar que si no, no se entiende el ambiente. Vamos prácticamente a su salida de Barcelona y su promoción su nombramiento para Toledo. Y existen varias leyendas. Los anales igual son un poco confusos en todo esto. ¿Es cierto, don Santiago, hasta donde usted sabe, que había un plan de la Santa Sede para que Tarancón fuera directamente a Madrid? Y por otra parte, ¿es verdad que don Marcelo se vio a las puertas de Madrid y fue Dadaglio el que frenó su llegada a Madrid? ¿Y es cierto lo que cuentan algunas leyendas, que don Marcelo nunca perdonó a Dadaglio que frenara su entrada a Madrid y que fuese nombrado para Toledo? ¿Qué es cierto en todo aquel...? Eso, como dice la gente de los pueblos, es una trola. Es una trola. Y dicho así, totalmente mentira, eso es mentira. También puedo explicar un poco el proceso. Sí, sí. Porque si no se explica el proceso no se entiende. No, efectivamente. Bueno, don Marcelo seguía insistiendo, como la gente, estos grupos seguían insistiendo en la nunciatura, lograron meterse en la nunciatura. Si hubiera tiempo, me metería en ello. Siguieron metiéndose en la Secretaría de Estado, sobre todo cuando cambiaron las personas de la nunciatura, cambió el nuncio y cambió el nuevo secretario de Estado, y entró Monseñor Benelli, que tenía muchos amigos de estos protestones en España y que le iban con muchas cosas. Incluso el abad general de los benedictinos, que había sido abad de Montserrat, era amigo del Papa Pablo VI, y fue allí con las quejas a Pablo VI, que le paró. Pablo VI siempre fue atentísimo con don Marcelo. Y don Marcelo siempre veneró, más que querer y admirar, veneró a Pablo VI. Bueno, pues seguían urdiendo las cosas. Y entonces, cuando muere el cardenal Plaidenniel, me remonto más atrás, al año 68, el 5 de julio del 68, el entierro fue el día 8 de julio. Fue la primera vez que vine yo a Toledo. Y don Marcelo también no había venido a Toledo nunca. Vino al entierro. Pues ya estaban en trámite los obispos, el nombramiento de 4 obispos auxiliares. Y el nuncio, después ya que en la Secretaría de Estado en principio aprobaron que se empezara el expediente de estos 4, había que presentar unas ternas y no sé qué, pero vamos, ya estos 4 iban derechos. Le dijo, pero algunos van a tener verdaderos problemas o serios problemas con el gobierno. Eso tendrán que resolverlos ustedes. Si usted lo resuelve, podemos seguir. Si no lo resuelve, desde luego ahí no se debe meter la nunciatura, porque ya sabe que en nombramientos de obispos auxiliares, por el concordato no tiene que intervenir el gobierno. Pero si no interviene, los toma con recelo, como para que después que les vamos a promocionar a obispos residenciales. Y por eso tiene que vencer las dificultades. Y hay dificultades en algunos. Bueno, el señor Capmany no tenía dificultades por parte del gobierno. Lo iba a tener por parte de los catalanistas. Por esto sí, iba a tener problemas. Pero bueno, el señor Guix, bueno, le soportaban bien. No le tenían por catalanista. Además, ya estado muchos años en Madrid colaborando con el cardenal Herrera Goría. A los otros 2, don Ramón Torrella, le tenían enfilado. Le tenían enfilado por lo de la calle suspensión a divinis. Sí. Y después porque había renunciado a ser conciliario de Acción Católica, uniéndose a los otros conciliarios. Bueno. Y a don Ramón Daumal, que era un santo varón, un párroco admirable, pero muy catalán, como uno de
de la Mancha puede ser muy manchego Sí. o muy toledano, y uno sí, de la Sagra puede querer mucho a su pueblo y la historia de Toledo. Ya está. Y no tenía más, pero sí, verdaderamente así era, pero buenísimo. Bueno, pues estuvo don Marcelo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Ministerio de Justicia, para arriba, para abajo, que son muy buenos, que no sé qué, que no hay peligro. Bueno, vence ya lo de Torrella. Pero el otro santísimo varón, que era buenísima persona, don Ramón Daumal, pues que se encasquilló y era el que era un bendito, era buenísimo. Bueno, pero ya por fin, he contado estos días del cardenal, de la muerte y entierro del cardenal Pla, porque el día 8 de julio por la mañana, que era sábado, fuimos no era sábado, pero fuimos al ministerio. Y al salir, dice, don Marcelo está hablando con José María Moro, que era el que llevaba, el funcionario del ministerio que llevaba estos asuntos de los obispos. Y ya está superado lo de Daumal. Ya lo de Daumal, ya le he convencido, sí, que nada, que pasará, que ya está arreglado. Viene por la tarde al entierro del cardenal Pla. Y al nuncio le dice, señor nuncio, arreglado el asunto. Y el nuncio, después del entierro hablaremos. Los obispos se revistieron en la actual biblioteca del señor arzobispo. Allí es donde dejaron los ornamentos y de allí salían revestidos con sus ornamentos de mitra para recoger el cadáver del cardenal Pla en la capilla de la Inmaculada y hasta la catedral. Y al terminar el entierro, bueno, pues aquí se quitan los ornamentos, se quedaron allí hablando y le dijo, pare lo de los obispos auxiliares, porque ahora es cuando va a poder salir usted de Barcelona y viene a Toledo. Claro. Que después lo de los obispos auxiliares se dejan, porque si usted sale, todo eso va a quedar parado para el nuevo arzobispo. Bueno, y al cabo de unos meses, sin darle más explicaciones, le dice, siga con... No, al cabo de un mes y medio, siga con lo de los obispos auxiliares, porque hay dificultades para que usted venga a Toledo, y no precisamente por parte de la Iglesia, sin darle más explicaciones. Bueno, pues en el mes de enero sale nombrado de arzobispo de Toledo el cardenal Tarancón. Don Marcelo sigue en Barcelona con gran enfado de los catalanistas que se conoce, bueno, que estaban esperando que saliera. Pues don Marcelo, pues tendrá que seguir aquí. Seguimos allí y viene después, el año 71, fallece, cae muy enfermo don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid. Y es cuando esto sí que lo voy a leer, porque esto es interesante. El nuncio, delante de, bueno, seguían las protestas y seguían las cosas. Y muere el cardenal, muere don Casimiro, y delante del cadáver de don Casimiro, bueno, no delante, estaba en una habitación aquí, pues en la habitación de al lado, el nuncio le dice a don Marcelo, ahora es el momento que usted sale de Barcelona. Ya lo tengo hablado con el Santo Padre y está de acuerdo en que usted venga a Madrid. Y ahora solamente tenemos que hacer los trámites, pero por parte de la Santa Sede, del Santo Padre en persona, quiere que usted venga a Madrid. Don Marcelo no le hizo mucha gracia. Claro, porque salir de Barcelona, donde había jaleos, a venir a Madrid, y me dijo a mí, dice, fíjate, ahora me dice esto, es salir de tormenta y meterme en nublado. Claro. Bueno, pero bien, dijo, tenía una frase en estos casos que decía, currantacue, que vayan que las aguas sigan su curso. Sí. Veremos. El 30 de mayo. El 15 de agosto, don Marcelo viene a Madrid a ordenar a un grupo de sacerdotes del Opus Dei en la Basílica de San Miguel. Sí. Entre ellos, al actual prelado, Monseñor Ocariz. Bueno, y ya cuando termina la ordenación, el Conciliario Nacional
vicario, no sé cómo se llamaba entonces, del Opus Dei en España, don Florencio Sánchez Bella, en el coche donde le habían llevado a él y a mí. Al entrar en el coche, bueno, don Marcelo, muy bien, toda la ceremonia preciosa, muy bien, todas cosas así. Le voy a decir una cosa muy confidencial de parte de mi hermano. Tenía un hermano, Sánchez Bella, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, que era ministro de Información y Turismo. Me ha dicho mi hermano que en el último Consejo de Ministros, el viernes, que el año, el día 15, cayó en domingo, que Florencio y el hermano ministro se llamaba Alfredo Sánchez Bella, que ya han dado el gobierno el plácet para que venga usted de arzobispo a Toledo. Yo, que lo hablaban atrás en el coche, yo iba adelante, no necesitaba poner el oído, porque es que lo oía sin querer. Sí. Dice, pues, y don Marcelo le dijo, a Toledo. Sí, me ha dicho a Toledo expresamente, y además me ha insistido que a ningún otro sitio. Bueno, don Marcelo, bien, muchas gracias, currantacue. Bueno, vamos, comimos, tal. Al llegar al hotel, me dice don Marcelo, oye, ¿oíste lo que me dijo don Florencio al subir en el coche? Digo, pues sí. Dice, ¿te parece digno eso? Que un arzobispo se entere que le van a cambiar de diócesis por parte del gobierno y por una tercera persona. Esto a mí me parece que había que hacerlo de otra manera, porque el nuncio me habló en mayo, no me he vuelto a decir una palabra, y ahora me entero de esta manera. Ha sido mejor que me entere, pero vamos, que esto está ya en la calle, sí. Y el que no se entera soy yo, tengo que enterarme por suerte. Llegamos a noviembre, hay una reunión de la comisión permanente, para preparar la comisión plenaria que iba a ser la reunión que iba a ser a la semana siguiente. Y le dice el nuncio, bueno, mire, señor arzobispo, tengo que comunicarle que el Santo Padre se ha dignado nombrarle arzobispo de Toledo, pero para eso necesita antes su consentimiento. Se lo dijo en la sede de la conferencia episcopal y le dijo don Marcelo, así un poco seco, bien, muchas gracias, lo pensaré y le contestaré por escrito. Llegamos al sitio donde se hospedaba, al colegio de las Teresianas, y escribí una carta, yo la copié, me dijo, mira, al día siguiente llévala al nuncio y la entregas en mano al secretario. Pide que baje el secretario y se la entregas en mano. En esa carta le decía que le había pedido unas horas y le respondía que él estaba siempre dispuesto a ir donde le mandara el Papa, donde le mandara y lo que quisiera. Pero tenía que hacer una observación. Si era el Papa quien le mandaba, o la Santa Sede, expresando la voluntad del Papa que le mandaba, que no estaba dispuesto a ir a un sitio a otro a voluntad del gobierno. Que si era el traslado por voluntad del gobierno y no del Santo Padre, decía claramente que no aceptaba y que estaba dispuesto a irse a casa y renunciar al ejercicio activo del episcopado, pero que no estaba dispuesto a ser juguete del gobierno para que llevaran de un sitio a otro contra la voluntad del Papa. Bueno, el nuncio mandó esa carta inmediatamente a Roma. A la semana siguiente, don Marcelo no asistió a la conferencia episcopal y fue a una reunión de la Congregación de la Fe, de la que era miembro. Cuando llegamos a la residencia de Roma, había una llamada del secretario de Estado. Ha llamado el secretario de Estado diciendo que mañana le espera al cardenal Viló a las 10 de la mañana, que por favor que sea puntual, que vaya a la primera visita que haga, que sea allí. No había pedido audiencia. Entonces le recibe el secretario de Estado, mire, el Santo Padre le nombra y tal, y lo mismo. Si es voluntad del Santo Padre, me tienen a su disposición para lo que ustedes quieran. Si es voluntad del gobierno, porque decían que se le había nombrado Franco para un lado, se le había nombrado Franco para otro, Franco le había cerrado
el paso para venir a Toledo el año 68. Le había cerrado, ahora le cierra el paso para venir a Madrid. Si va a venir a Toledo, también por voluntad de Franco, y después ya no voy. Yo, por voluntad del Papa, donde quieran. Es voluntad del Santo Padre, y el Santo Padre en persona me ha dicho que se lo comunique y que le pida que acepte. Pues aquí me tiene. Y así fue el nombramiento. Pero después aparece una carta cuando don Marcelo llega a los 75 años y presenta la jubilación al Papa. Un periodista, Santiago Martín, sacerdote, escribía en ABC, dice que se ha cumplido ya la voluntad del Papa, que era tener a Tarancón en Madrid, y que para eso le saca de Toledo y manda a Toledo a don Marcelo, para que se cumpla la voluntad del Papa. Y entonces hay una carta de un muy amigo del nuncio D'Addaglio, el señor cardenal Luigi D'Addaglio, que le escribe y le dice, pues no fue así, y le voy a contar yo las cosas como fue, porque este tiene una confianza grandísima con el nuncio, hacía viajes con el nuncio, venía a Toledo a comprar muebles y antigüedades a Toledo con él, bueno, y le explica, entre otras cosas, le dice, al cabo de unos años, le escribe esta carta a este artículo de ABC. Unos años antes de morir el cardenal D'Addaglio, estaba yo en Roma con mi mujer comiendo en casa del cardenal. En la sobremesa a bocajarro me dijo, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos cuando íbamos a Toledo, referente a si moría el doctor Morcillo, a quién podría ponerse de sucesor? Yo le dije, efectivamente, lo recuerdo muy bien. Él entonces dijo, yo ya no estoy en España, han cambiado muchas cosas y lo que te voy a decir, si quieres, puedes decirlo cuando y donde quieras. Así que él lo dijo y yo aquí lo digo también. Muy bien. Yo propuse al doctor Jumany para Barcelona y a don Marcelo para Madrid. El Papa lo aprobó, pero el gobierno de Franco se opuso a don Marcelo porque le consideraba demasiado progre. Y como el cardenal Tarancón se había hecho muy amigo de doña Carmen Polo de Franco en la época de Oviedo, don Marcelo fue a Toledo y el cardenal Tarancón a Madrid. Y añadió, ya ves que a veces la historia no se escribe, y lo siento, porque he notado como si el cardenal González Martín pensara que fui yo quien le impidió ir a Madrid y yo hice todo lo posible. Hasta ahora no había contado esto. Sin embargo, creo que hay que ser veraces aunque duela. Yo comentando esta carta dije que hacía dos comentarios. Una, que por qué el gobierno de Franco consideraba a don Marcelo demasiado progre. Y otra, que daba la impresión de que don Marcelo le culpaba a él de no haber ido a Madrid. Y digo que don Marcelo se quedó muy feliz sin ir a Madrid porque no lo quería. Así que no le miraba mal por eso, sino porque sabía que estaba recibiendo la nunciatura a grupos de seglares y de sacerdotes que venían a hablar contra él y a hacer planes para que todos los obispos de Cataluña fueran catalanes, y por eso había que echar fuera a don Marcelo. Y sabía, o iban diciendo que el nuncio les animaba. Por eso don Marcelo no le miraba bien. Y después, que el gobierno de Franco se opuso porque era demasiado progre, pues se podría demostrar las informaciones falsas que llegaron de un grupo de información que había allí, no sé, militar o paramilitar, que incluso llegó a informar a Franco, y Franco llegó a decir que era demasiado débil, don Marcelo. Don Marcelo siempre fue fiel a la Iglesia y a España. Y el principio de autoridad siempre le respetó, pero siempre de respeto de esa autoridad con plena libertad para decir las cosas que tuviera que decir a quien fuera, con más o menos prudencia, con más o menos reserva, a veces casi en secreto absoluto y otras veces proclamándolo desde el púlpito. Muy bien, don Santiago, se nos quedan muchos temas en el tintero. Siempre que viene usted, como es un caudal de datos, se nos queda un tema muy interesante también sobre la leyenda de don Marcelo, que era
la Constitución, que ahora es un tema tan de primera. Yo creo que lo vamos a tener que aplazar para otra cita. Muchísimas gracias, don Santiago, por todos estos testimonios tan de primera gracias a ti, gracias a todos ustedes, y les he dado un rollo que les he cansado y todo eso. Lo que ocurre es que, claro, me preguntan cosas que las he vivido, y lo que he vivido yo, pues, claro, pues ahí está, y aunque ya la memoria, no tengo la memoria que he tenido, pero hay cosas que están grabadas ahí casi con fuego. Bien que se nota. Y lo que he vivido, pues no puedo decir que es de otra manera. A lo mejor no puedo decir todavía muchas cosas, o no debo decir todavía muchas cosas, porque aunque tengo libertad para decirlas, claro, la libertad que me dio don Marcelo cuando entregó el archivo a la catedral, que yo podría consultar y decir lo que me parecía prudente, pero creo que por prudencia hay cosas que no debo decir todavía. Bueno, no ponemos límites a la providencia y nos vemos en próximas citas. Muchísimas gracias, don Santiago. Bien, por mí cuando queráis. También los sacerdotes tenemos necesidad de renovar nuestra relación con Dios para poder ofrecer un servicio de mayor calidad. Es importante poder disfrutar de unos momentos intensos de oración sosegada. Se trata de no quedarnos solo en la actividad pastoral de cada día, sino de responder al proyecto de Dios sobre nuestra vida y servir con alegría siendo testigos del Evangelio. Por eso la Vicaría del Clero organiza y coordina tandas de ejercicios y jornadas de formación para los presbíteros de la Archidiócesis de Toledo. La Vicaría para el Clero celebra una nueva jornada de formación para sacerdotes. Ante la situación actual, la actividad se realizará por Zoom y será sobre la actualidad teológica de la Cristología. Normalmente lo hacemos por vicarías, pero dadas las circunstancias en las que estamos actualmente, pues va a ser una única charla por Zoom, que en esta ocasión pues la va a dar don Ángel Tello, que es un especialista en dogmática y más en concreto en cristología, y nos va a hablar precisamente sobre los desafíos actuales de la cristología católica. 2 son las tandas de ejercicios espirituales que coordina la Vicaría para el Clero a lo largo del año y la primera de ellas comenzará este domingo 17 de enero. Estos ejercicios serán impartidos por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y 14 son los sacerdotes que se han inscrito para participar en ellos. En concreto va a tener lugar en la ciudad de Talavera de la Reina, en la Casa de la Iglesia, y va a durar desde el domingo por la noche hasta el viernes en que terminarán estos ejercicios. Los próximos ejercicios espirituales que coordina la Vicaría para el Clero serán del 21 al 26 de febrero en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor y estarán dirigidos por el vicario episcopal del Cerro de los Ángeles, don Manuel Vargas. Este domingo 17 de enero la Iglesia española celebra la Jornada de la Infancia Misionera, una jornada donde la Iglesia vela por la vida de millones de niños en todo el mundo. Nuestra archidiócesis para este año y excepcionalmente ha decidido trasladar la celebración al domingo 31, dentro de 2 semanas, una celebración que trataremos de ofrecerles todo lo mejor que podamos. Les dejamos por esta semana con este vídeo que les recuerda la importancia de esta histórica jornada, de esta campaña y de las obras misionales pontificias. Como nos gusta recordarles siempre, cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices. Hoy es la Jornada de Infancia Misionera, día en el que los niños del mundo tienen el protagonismo en la misión de la Iglesia. Infancia Misionera es una de las obras misionales pontificias, que tiene como lema «Los niños ayudan a los niños». Pues la Infancia Misionera es una red de ayuda de los niños con los niños, o los niños a los niños. Fue fundada en Francia en el siglo XIX y en la Iglesia, y ahora el Papa, lo acoge como algo propio. Es una forma que tiene de ayudar en los territorios de misión a los más desfavorecidos, que siempre son los niños y sus madres. Monseñor Forbin Janson recibía noticias impactantes de los misioneros en China, que le contaban la situación de los niños allí. Para ayudarles, Forbin Janson no acudió a grandes empresarios o banqueros, sino que se dirigió a los niños. Queremos que los niños nuestros sean conscientes de lo que pueden llegar a hacer ayudando y colaborando y entusiasmándose con la vida de otros niños que tienen otros medios, que viven otras situaciones y otras culturas. Esta iniciativa, que nació como algo particular, pronto se extendió por Europa. A España llegó de la mano de Isabel II.
En 1922, el Papa Pío XII la asumió como algo propio y la asimiló como una obra misional pontificia. Hoy se celebra su jornada, aunque Obras Misionales Pontificias apuesta por la formación a lo largo de todo el año. Bueno, lo que nosotros llamamos infancia misionera comenzó llamándose la Santa Infancia, que no es hablar de nuestros niños que son santos, que también lo son, sino estamos hablando de la Santa Infancia, que es nuestro Señor Jesucristo niño. Él es la Santa Infancia. Mirándole a Él, contemplamos lo que un niño misionero debe ser. Por eso nosotros en OMP de España, en el Secretariado de Infancia Misionera de España, hemos decidido mirar a Cristo niño, poner nuestros ojos en Él y aprender de Él pues cuáles son las características de un niño que tiene que ser misionero, que desea llevar a Cristo a los demás. Para que los niños puedan conocer a Jesús a su medida, Obras Misionales Pontificias ofrece a los catequistas y profesores el proyecto Con Jesús Niño a la Misión. En este proyecto que hemos lanzado desde las Obras Misionales vamos a recorrer año a año las distintas etapas de esta infancia en el recorrido geográfico que Jesús hizo. Su nacimiento en Belén, la huida a Egipto, el crecimiento en familia en Nazaret y la última parte en Jerusalén, pues como el momento ya en el que vemos la vocación de este niño que es luz para alumbrar a las naciones. Los catequistas y profesores pueden suscribirse gratuitamente a una newsletter en la que recibirán cada 2 meses recursos para poder conocer más al Niño Jesús. Todo ello con la revista Gesto como hilo conductor. Ahora en esta etapa de Egipto les estamos hablando a través de reportajes, a través de pósters, de recorrido de personajes, pues de tantos niños que como Jesús han tenido que moverse, huir de sus casas. Les estamos hablando también de lo que supone que Jesús entre en Egipto y ese contacto con otras culturas, ¿no? Y cómo Jesús se abrió a las gentes desde siendo niño. Lo que dan los niños se une en un fondo universal de solidaridad, que entre todos los directores nacionales de Obras Misionales Pontificias, una vez al año, repartimos a aquellas instituciones y a aquellos misioneros que están trabajando por mejorar la vida de la infancia, de los niños o de sus madres, que son los que los cuidan. El año pasado, el Fondo Universal de Solidaridad reunió 15,5 millones de euros, gracias a la generosidad de todos los niños del mundo. Con este dinero se pudieron sostener 2.864 proyectos de evangelización, salud y educación en todo el mundo. Niños como los 80 niños que viven en la Pupponi, en Dakar. La misionera Justina de Miguel ha dirigido durante años este centro de acogida de niños, que han perdido a su madre durante el parto, muchos de ellos prematuros. Las franciscanas misioneras de María les sacan adelante y cuentan con el apoyo de Infancia Misionera. Son 80 niños que comen bastante, que están bien. Es decir, leche, cereales, medicamentos, y tenemos también que pagar el personal, y, en fin, muchísimos gastos. Esto no es suficiente, pero es una grande ayuda. Y además es una ayuda segura de todos los años. La misionera comboniana Expedita Pérez también lleva el amor de Dios entre los más pobres en Egipto. Allí ha trabajado con los refugiados sudaneses, que han tenido que abandonar sus casas por la guerra y se encuentran en Egipto, donde no pueden asistir a un colegio privado del Estado. Las misioneras les acompañan y les ofrecen educación. Y les ofrecemos todo, material escolástico, desayuno, y no nos paramos en lo que es la escuela. Acompañamos la familia de los niños, que también tienen detrás lo que es un alquiler, las facturas del agua, de la luz y también los problemas sanitarios. Intentamos acompañar al niño con la familia de forma global, y esto ciertamente lo podemos hacer a través de las ayudas que nos llegan, y una de ellas es la de la Infancia Misionera. Estos son solo algunos ejemplos del destino de las ayudas de Infancia Misionera, fruto de la generosidad de los niños de todo el mundo y de todas las personas que quieran unirse.